Bienvenidos, vamos a hablar en este momento de criptografía y en general más que de criptografía de seguridad en las soluciones que construimos en el mundo cloud. Pero evidentemente esas soluciones tienen implícitamente una orientación a vivir en un ecosistema en donde los elementos están distribuidos y por lo tanto el tema de la integración eh, es obligatoria. Y en ese sentido necesitamos hablar de cómo logro enviar de forma segura mensajes entre un microservicio, otro microservicio, entre un código que está ejecutándose en un contenedor a otro. Y por lo tanto los conceptos de criptografía son fundamentales para poder construir soluciones que interoperen de una forma segura. Eh, Tradicionalmente, la seguridad de la información y de la mensajería se asocia a esta gráfica. Es claro que hay modelos mucho más complejos y más eh, amplios respecto a cómo podemos entenderlo, pero para lo que nos interesa en este momento es suficiente. Hay tres bordes, hay tres lados de este triángulo de un modelo simple de seguridad de la información en donde hablamos de disponibilidad, confidencialidad e integridad. Disponibilidad es todo lo que se refiere a que el servicio logre dar una respuesta cuando se invoca eh, y que los ataques que se dan en ese área pues no afecten realmente que yo tenga acceso a la información. Eso es en ese lado, en ese borde tenemos los ataques de denegación de servicio que afectan directamente eso, que no hay servicio. Eh, Tenemos la confidencialidad que va a asegurar que la información que yo transmito entre un elemento y otro elemento solo sea conocida por los actores involucrados. E integridad que se divide en tres aspectos. Eh, Primero, lo que dice ahí directamente, que el mensaje sea íntegro, eh, es decir, que no se pierda o se modifique o se modifique en algo el mensaje, que sea íntegro, que haya una claridad de quién fue el que entregó el mensaje, es decir, la autoría del mensaje quede clara, y el no repudio que define que quien generó el mensaje no puede decir fue otro elemento. Si A le envía a B un mensaje, el mensaje tiene que llegar íntegro, tiene que quedar claro que se envía desde A y, y, y cuando B dice usted dijo tal cosa, no me puedo retirar o no me puedo rechazar que el mensaje tal cual como se envió fui yo el que lo generé y hay un no repudio de lo que diga el mensaje. ¿Cómo resolvemos la confidencialidad? Con encripción. ¿Y cómo resolvemos la integridad, eh, autenticación de origen y no repudio? Con firma digital y con MAC, con código de autenticación de mensaje. Empecemos por confidencialidad, ya en el tema concreto de criptografía. Hay dos formas de lograr confidencialidad o encripción de datos, a través de encripción simétrica o en el que se utiliza la misma llave para cifrar la información o encriptar la información y para descifrarla. Eh, Hoy por hoy utilizamos un algoritmo AES aprobado por la NIST hace ya mucho tiempo, aunque la NIST ya aprobó este año otro algoritmo postcuántico, pero realmente no es parte de lo que del alcance de esta charla. AES en cambio es
el algoritmo Rijandel que utilizamos actualmente, y por lo tanto la fortaleza de la capacidad de cifrado o encripción que tiene ese mecanismo de cifrado se basa en el tamaño de la llave. En este momento tenemos tamaño de llave 128, 192 o 256 bits, pero claramente es de un tamaño fijo, es un cifrado por bloques. Por lo tanto, yo voy cifrando bloque por bloque, lo que define que la información que yo tengo que lograr que se convierta finalmente en un bloque del tamaño múltiplo de 128 o de 192 o 256 dependiendo de la llave que estamos utilizando. Pero queda claro, la fortaleza de la encripción simétrica va a depender del tamaño de la llave que se utiliza. La encripción asimétrica es la de llave pública privada. Utilizamos dos formas de encripción dentro del mundo asimétrico, pero claramente tengo llave pública, que es conocida por los diferentes actores, y tengo una llave privada. La matemática de esas llaves permite que uno esté tranquilo, que puede operar ciertas cosas con una llave y operar otras cosas con la otra llave. Luego, si yo cifro con una llave pública, ¿quién lo va a poder descifrar? Quien tenga la llave privada. Excelente para cuando yo quiero enviar una información y quiero estar seguro de que el único que lo puede descifrar es el destinatario. Es lo tradicional que vamos a utilizar. Hay dos formas de utilizar llaves públicas privadas en este momento, y es utilizando o la estrategia de factorizar números primos como una función difícil para averiguar la matemática de las llaves, y en ese caso estamos usando llaves tipo RCA, donde los tamaños de llaves son los que aumentan la dificultad de poder deducir de una llave pública a la llave privada. Proceso que es muy complejo y que efectivamente teóricamente va a demorar años en un computador, pero entre más grande sea la llave, pues más cientos de años voy a necesitar para lograr descubrir cuál es la llave privada en base a una llave pública. Por lo tanto, el tamaño de la llave es el que afecta la dificultad si voy a utilizar fuerza bruta. La otra forma, porque dije que una es utilizando factorización de primos grandes, la otra forma es utilizar una ecuación elíptica, por lo tanto, que es de ecuación de tercer grado, por lo tanto es usando curvas elípticas, o es. La matemática de esa no requiere factorizar números tan grandes, y por lo tanto vamos a tener que, mientras que para RCA tenemos tamaños de llave de 40 a 96 bits, en el mundo de las llaves, par de llaves generadas con curva elíptica, estamos hablando de lograr lo mismo con 384 bits. Lo que computacionalmente es mucho más eficiente. Llave pública privada, como planteamiento, requiere de autoridades que firmen y que aseguren la identidad de un usuario que está presentándome una llave pública. Antes de que apareciera el PKI y que definiéramos que se necesitaba una estructura jerárquica parecida a la de DNS para asegurar la identidad del usuario que me entrega mi llave pública, se usaba
otro mecanismo de encripción asimétrica que se llama PGP, en donde no hay necesidad de una unidad centralizadora o una autoridad externa. Y solamente pues se funciona con una relación de confianza que más adelante podemos ver. En la encripción simétrica, que es la de arriba, la roja, es donde realmente tenemos las operaciones tradicionales que hacemos en la mayoría de las acciones de cifrado o encripción y desencripción y de confidencialidad, porque es la más eficiente. Llave pública y privada es muy costosa matemáticamente, tanto para encriptar como para leer. Por lo tanto, lo tradicional en el mundo de las comunicaciones es que llave pública privada se utiliza es más para enviarnos poca información. Por ejemplo, una llave compartida. Y con esa llave compartida aplicamos encripción simétrica. Luego, encripción simétrica la vamos a ver en muchos sitios donde se necesita ejecutar los servicios de confidencialidad sobre volúmenes importantes de datos. Al final de esta gráfica se ve que para el cifrado de bloques, para lograr trabajar con información que no es múltipla de 128, 192 y 256, se usan dos estrategias. El de padding, que es llenar la información que tenemos en el bloque con algún elemento que simplemente me completa el tamaño múltiplo de la llave, o lo que llamamos los modos, que ya mismo los vamos a ver, en donde pues ahí quedó mal escrito, GCM, es Galois Counter Mode, o CCM. Listo. Tenemos dentro de llave pública privada la autoridad certificadora, que es el que me va a asegurar que este usuario es el dueño de esta llave pública y que por lo tanto va a crear otra entidad u otro elemento que es muy importante dentro del mundo de la encripción, que es cómo asegurar que esta privada esté asociada, esta pública, que esté en un documento que podamos compartir. Esos documentos que podemos compartir, que tienen la llave pública de la persona, junto con la identidad de la persona. Estoy hablando que podría ser una persona, pero podría ser una máquina, o podría ser una aplicación, o podría ser cualquier identidad. Ese documento que contiene tanto la identidad como la llave pública, para que pueda ser compartida, se envía a través de un documento que se llama CSR, que es Certificate Signing Request, una solicitud de que la CA, la autoridad certificadora, me firme esa información. Insisto, la información es la identidad más la llave pública, que se envía a la autoridad certificadora. Esa identidad la tiene que comprobar la autoridad certificadora, y él va a generar un documento que lo llamamos el X509, o cariñosamente, o ya como lo llamamos tradicionalmente, el certificado digital. El certificado digital no es más que esas dos informaciones, la identidad y la llave pública, firmada por la autoridad certificadora. No hemos hablado de firma digital, pero pues ya lo veremos. La autoridad certificadora es quien efectivamente, directa o indirectamente, porque él puede firmar a una autoridad certificadora intermedia, y a quien yo le envío realmente el CSR no es a la raíz de autoridades certificadoras del planeta, sino a una intermedia, y la intermedia me firma los dos datos, pues específicamente me firma la llave pública, y me entrega la información firmada por él, que yo puedo verificar de forma matemática. Luego lo que obtengo finalmente es un documento
del que yo voy a poder obtener la llave pública para poder hacer esa encripción asimétrica de la que estábamos hablando. Cuando yo ya tengo la llave pública firmada, yo ya la puedo pasar a cualquier persona que me quiera enviar información y esa persona ya va a tener mi llave pública, va a asegurar que es la mía por la confianza que tiene con la autoridad certificadora y me puede encriptar información con dirección exclusivamente a mí, porque va a decir, aquí tengo la llave pública dentro del X509, cifro con esa llave, se la envío a esta identidad, a esta persona, y el único en el planeta que va a poder reobtener la información es quien tiene la llave privada asociada a la llave pública, por lo tanto es a usted a quien le estoy dirigiendo ese mensaje. Criptoanálisis es la rama de criptografía que estudia cómo romper código y criptosistemas. Es decir, si un actor A le quiere enviar a un actor B una información, el texto que llamamos texto plano se le envía al sistema de encripción, que como ya sabemos va a utilizar una llave que si es simétrica, estamos hablando de A es 128, 192 o 256, o si es llave pública privada, estamos usando la llave pública de este señor, que va a ser efectivamente, como habíamos hablado, o del tamaño definido por RCA o del tamaño definido por curva elíptica. Con esta información encriptada se le envía el texto cifrado por un canal que puede ser inseguro y que puede ser escuchado por Evil, por la persona que quiere leerme, la persona en la mitad, que efectivamente va a querer enterarse de la información del texto plano. ¿Qué es criptoanálisis? Tomar esa información e intentar obtener de alguna forma el texto plano. La primera forma es intentar deducir la llave y para eso una opción es ensayar todas las llaves. Si estamos hablando de una llave de 128 bits, pues ¿cuántas combinaciones hay de 128 bits? 2 a la 128, por lo tanto arranca con 000 y llega hasta 111 de 128. Y ensaya con todos hasta que obtiene un texto que sea el texto plano. Evidentemente esto, que es fuerza bruta, va a tardar mucho tiempo porque las combinaciones son muy grandes. En cambio, Bob, que es a quien está dirigido, tiene o la llave compartida para llave simétrica o la llave privada asociada a la llave pública que se utilizó, y él va a obtener sin mayor esfuerzo el texto plano. El criptoanálisis entonces es cómo construir algoritmos o mecanismos que sean más eficientes que solamente la fuerza bruta. Por ejemplo, veremos que si él puede deducir o conocer tanto un pedazo del texto plano como obviamente conoce el texto cifrado, podría intentar deducir al menos de alguna forma alguna parte de la llave. Veamos un ejemplo de ese criptoanálisis que se puede hacer. En el cifrado por bloques, que habíamos dicho que era de esta forma, yo tengo un bloque, tengo tres bloques de hecho, tengo un bloque que está completo, lo parto en el tamaño de 128, cada uno 128 bits, 16 bytes, y efectivamente puedo operar con mi llave de tamaño 128 por cada uno de los bloques. Opero con el bloque 1, con el bloque 2 y con el bloque 3. Y el texto cifrado pues es la suma, es la concatenación de todos
cifrados de los bloques. Eso es lo normal en un cifrado por bloques, pero lo normal es que mi mensaje no tenga por qué ser múltiplo de 16 bytes, de 128 bits. Por lo tanto, es muy probable que yo tenga hola mundo y que la D y la O solas acá. Y el resto de información pues queda vacío. Si yo lo dejo vacío o lo completo, le hago padding con espacios, con ceros o 0,1. Esa es una típica solución de complete el bloque para que el bloque se pueda operar. Pero si yo ya conozco que estos bytes todos son 0,1, yo conozco el texto cifrado, por lo tanto conozco también esta información, yo ya no tengo que romper o ensayar posiblemente todas las llaves, las 2 a la 128, sino que puedo hacer una estrategia de ir deduciendo el resto de información de las letras que no conozco, asumiendo que yo ya conozco las finales. Esos algoritmos que se basan en ese mecanismo se llaman ataques de oráculo de padding, o sea, de deducción o padding oracle attack. Tradicionalmente los hemos llamado poodle, como los perritos. Padding oracle attack, entonces es un mecanismo de criptoanálisis para lograr romper las llaves, para poder averiguar la llave o deducir la información, lo que falta aquí en este algoritmo, porque como conocen el algoritmo ya saben cómo operarlo. Definitivamente este no es teórico y efectivamente terminó atacando a varios de los algoritmos que hemos usado a principio del siglo y el siglo pasado, específicamente lo que llamábamos SSL versión 3, TLS versión 1, 0, TLS versión 1.1 y realmente todos los mecanismos que utilicen padding deberían dejarse de utilizar y debemos adoptar más los modos estilo Galois u otros mecanismos que no tengan ese mecanismo de padding. Aquí nos recuerdan otra vez cómo es la operación de un remitente que quiere enviar una información a un destinatario y que va a utilizar la llave pública del destinatario y que va a ser descifrado con la llave privada del destinatario. Eso es cifrado llave pública privada. Tenemos también la solución de integridad, que es integridad, como habíamos dicho, es asegurar que el mensaje está completo, que el mensaje fue generado realmente por quien esperamos que sea generado, o sea, una autenticación de origen, y que el mensaje no se pueda repudiar. No, yo no puedo decir no soy el generador de ese mensaje. Todos esos servicios se logran a través o de la rama simétrica, pues como lo llamábamos simétrico, llave compartida, que es la que tenemos arriba, y llave pública privada, que es la que tenemos abajo. En todos los dos sistemas se utiliza dos pasos. Un primer paso que es del documento, porque tenemos aquí un documento, a diferencia del anterior, a mí no me interesa mandar el documento para que no pueda ser leído, el mensaje puede ser leído. El documento lo tengo, lo envío, ya sea por un canal cifrado, ya sea por algún mecanismo, pero el hecho es que quien va a recibir la información de firma o de MAC va a recibir el mensaje tal cual. La información de firma es un cifrado para nada, pues no, porque la información de firma es de un tamaño fijo. Puede ser que el documento sea 1 giga, ¿sí?
la firma consta de dos elementos. El primer elemento es una función hash, eh, que es siempre de tamaño fijo. Por ejemplo, vamos a ver los tamaños. Busqué SHA-1 online, voy a abrir este y voy a abrir este. Listo. Aquí tengo, hola mundo, un mensaje. Y voy a utilizar SHA-1 como función hash. Es un número de un tamaño definido. SHA-1 son siempre 190 bits. Cualquier texto, ya sea Hola Mundo o una novela, muchos años después, o en un lugar de la Mancha, pues una novela completa, sea el texto que sea, va a entregar siempre 190 bits. Por lo tanto, es evidente que si hay infinitos documentos diferentes que se pueden hashear con SHA-1, y SHA-1 solamente tiene 2 a la 190 combinaciones posibles, claramente hay muchos documentos, infinitos de hecho, que dan el mismo hash. ¿Qué es un hash criptográfico? Un hash que sea muy difícil encontrar, dado un hash, encontrar otro documento diferente a Hola Mundo que dé el mismo hash. Claramente van a existir, obviamente van a existir, porque esto es 2 a 190. O si quiero usar SHA-2, que es 256, vamos otra vez, Hola Mundo. Claramente, Hola Mundo, en cualquier sitio donde yo escriba Hola Mundo, va a dar el mismo hash, porque pues, es obvio que tiene que dar el mismo hash, porque es un algoritmo que me va a asegurar que Hola Mundo tiene este hash. Luego, todos son C0, CB, esto es hexadecimal, C0, CB y C0, CB. Claramente, esta primera función es criptográfica en el sentido de que es difícil obtener otro documento diferente a este texto que genere el mismo hash. Romper o descubrir otro documento se llama encontrar una colisión. Claramente hay colisiones, muchas colisiones, infinitas colisiones que se pueden dar para otro documento que entregue esto mismo. ¿Cómo evito que sea fácil lograr esto? Porque pues, evidentemente aquí ya no hay fuerza bruta. Ya no puedo ensayar todos los documentos del planeta para hacer esto. Ahora, hay algoritmos que han logrado encontrar o con computación aceptable desde el punto de vista de tiempo, romper muchos algoritmos que se plantearon como hash, por ejemplo, MD4, MD5. Claramente, MD5 de hecho se había demostrado matemáticamente. Y SHA-1 hace un par de años, una universidad irlandesa, creo que fue, con ayuda de un computador de Google, logró generar una demostración de concepto de modificar un hash de un PDF, cambiar el PDF e incluirle información adicional para que generara el hash original, como si no se hubiera modificado. Por lo tanto, encontrar una colisión es posible. ¿Cómo hemos logrado resolver entonces el tema de evitar que esos algoritmos se apliquen?
primero puede ser aumentando el tamaño, no 190 bits, sino 256 bits. Por lo tanto, lo que va a suceder es que tengo un hash más largo. Evidentemente el hash más largo va a generar 2 a la 256 posibles combinaciones. Luego la distribución es más amplia. Eh, es una función digamos, n, ¿sí?, de los naturales hacia 2 a la, en este caso, a la 256, mientras que en este caso antes era la 190. Ya tenemos el algoritmo hash, ya sabemos que esto es un algoritmo que me hashea, coge el documento y me lo representa en una información que cualquier cambio de texto, mundo con tilde, cambia de una forma grandísima y yo podría simplemente mandar el hash y decirle, este es su documento y este es el hash. Ahí aseguraríamos integridad, porque podríamos confiar que a pesar de que usted lea esta información, la verdad es que es muy difícil lograr una colisión. Pero no aseguraríamos los otros dos aspectos, la autenticidad de quién fue el que lo generó. Entonces, el hash solo no es suficiente más que para asegurar integridad. Ahí aseguro integridad. Yo sé que hola mundo, si me llegó de documento hola mundo, le obtengo el hash y me da igual al hash que me mandaron, yo digo el documento es íntegro, no se ha modificado en el transporte. Pero para lograr resolver las otras dos partes, lo que vamos a utilizar es, ya sabemos que vamos a usar SHA. SHA-1 es 190 bits, como vimos. SHA-2 son todos los que vienen después, desde SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512. Entonces, el algoritmo es el mismo. En SHA-2 para todos, pero cambias el tamaño de cuántos bytes va a generar. Hay SHA-3, que también es otro algoritmo que también funciona con 224, 256, 384, 512 bits. Hay otros algoritmos, claro, pero pues antes de salirnos de SHA-2, que es el estándar de facto que tenemos en este momento, y de jure, pues no solamente de facto, ¿cómo logro asegurar la autenticidad del mensaje? Y por eso lo llamamos MAC, porque es un código que va a asegurar la autenticidad del mensaje. Vamos a autenticar el mensaje. El mensaje, ¿cómo puede poner el login y el password? Que es lo que estamos acostumbrados a pensar en autenticación. No, estamos autenticando el mensaje porque un mensaje debería tener siempre el mismo SHA-2, y si lo ciframos con llave pública compartida con AES, vamos a tener un número en el que efectivamente aseguramos que la persona que generó ese código obviamente sabe hacer SHA-2, pero además tiene la llave compartida que me asegura que efectivamente hay una relación de confianza y hemos hablado y nos hemos por lo menos compartido esa llave. Luego, ¿qué es una MAC? Es un código de autenticación de mensaje que es un SHA-2 cifrado o encriptado con AES. Pues tradicionalmente pues con el tamaño de lo que ya conocemos que podría ser, pues podría ser AES 128 con
con 384, sí, ahí más o menos cuadra. Eh, pero yo creo que queda claro entonces que por el lado de arriba, que hablamos, pues ya no lo llamamos simétrico, pero si la MAC es un SHA-2 más AES, eh, luego logramos una autenticación del mensaje. Ese, como sabemos, AES es mucho más rápido que llave pública privada, pero pues también existe el camino y si tomo el SHA-2 y utilizo llave pública privada, eh, ¿qué podemos lograr? Ahora, ¿me interesa encriptar la información? No, aquí llave pública privada la voy a usar diferente. El único en el planeta que debería tener, si no me han robado mi llave privada, pero se supone que la llave privada yo la custodio, el único en el planeta que tiene la llave privada soy yo. Luego, para lograr una firma digital, yo voy a utilizar mi llave privada para cifrar mi SHA-2 con PKI. Entonces voy a usar mi privada para cifrar el SHA-2. ¿Eso qué va a permitir? Que va a quedar un código, eh, el SHA-2, el mismo que ya teníamos, que me va a asegurar la integridad y va a quedar cifrado eso y yo lo voy a poder validar. Cualquier persona en el planeta lo va a poder validar con mi llave pública. Luego, si yo firmo, yo le tengo que hacer llegar a la persona el documento, el número que salga acá, que es la firma digital, y él debe tener acceso a mi llave pública. Con la llave pública mía, de quien firmó, él va a poder verificar que toma el documento, genera el SHA-2 y verifica que ese cifrado que se generó lo hizo quien tiene la llave privada. Por lo tanto, se sabe que la única persona que lo pudo haber firmado es quien tiene la llave privada y el contenido efectivamente no lo puedo repudiar porque otra persona no puede generar, no puede encontrar una colisión para generar, para cambiar el documento. Luego, con firma digital y con MAC logro resolver, pero mucho más con firma digital. Con firma digital logro el no repudio. La autoría, el asegurar la autoría de quien generó el documento y el que no ha sido modificado el documento, por lo tanto la integridad. Los documentos, cuando tienen o MAC o firma digital, se envía el mensaje junto con el MAC. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, en donde el enviador tiene el mensaje, ejecuta el algoritmo de MAC, un SHA más un AES del tamaño que sea, genera el MAC, envía los dos documentos y el receptor tiene que tomar el mensaje, volver a aplicar SHA-2, volver a utilizar AES con la llave compartida en este caso y comparar los dos MACs. Cuando es firma digital, esto es el resumen de lo que ya habíamos dicho, yo tengo mi llave privada, es la que voy a utilizar y yo, que soy John, voy a utilizar mi llave privada para obtener el hash, el SHA-256, cifro con mi llave privada, envío el documento por internet, la gente lo va a poder ver, no hay ningún problema porque mi objetivo con firma digital no es que la gente no vea el documento. Ese documento lo recibe el receptor, él debe usar mi certificado digital que lo debe encontrar o en mi página web o en cualquier lado, o yo se lo compartí, pero él debe tener el X509 del que obtiene mi llave pública. Al obtener la llave pública, él efectivamente puede verificar, como con la llave pública, verificar si este documento que él puede calcular, o Mari puede calcular
el hash, el SHA-256, si estamos usando ese, verifica que este documento, que ese numerito que me mandó junto con el documento, el que viene al final, la firma, efectivamente le ajusta y hay una igualdad de verificación. Eso lo permite llave pública privada. Listo. Eso desde el punto de vista de los dos bordes del triángulo que estábamos viendo. Confidencialidad e integridad, que como vimos no es solo un servicio, sino que son tres. Hablemos ahora de la criptografía en lo real, en lo más cotidiano. Primero, TLS. ¿Qué es TLS? Cuando abrimos una página cualquiera en Internet, vemos que nuestro candadito de TLS se cierra. En este momento tenemos dos versiones utilizables de TLS, la versión 1.2 y la versión 1.3. Todos los demás son vulnerables de ataques, específicamente TLS 1.2 también es vulnerable en algunas combinaciones que no se deben utilizar de certificados de los suites de cifrados que se pueden usar. Es decir, allá no debería poderse usar padding. ¿Sí? No se podía utilizar conjuntos de suite de cifrado que incluyan SHA-1, por ejemplo. Pero ya vamos a hablar de los suites de cifrados. ¿Qué es un handshake? En el fondo, un handshake es una conversación para lograr al final del día, acá, cuando ya terminó el handshake, compartir una llave simétrica. Es decir, la información que yo envíe del cliente al servidor, en cuanto llegue a 10, ya vamos a conocer que efectivamente la información es cifrada con llave simétrica. A es 128, A es 128 y ambos deberíamos conocer la misma llave. Es una llave efímera que construimos en este handshake y que por lo tanto no es que nos traslademos y ahí le va y por favor no se la cuente a nadie. Definitivamente necesitamos un mecanismo de transferencia de llaves que no envíe la llave, no envíe nada que permita deducir la llave. Pero esto es lo que hacemos en el handshake. Rápidamente el handshake, el primer paso es un hola del cliente en donde envía un código de sesión que eventualmente puede ser que yo ya estoy hablando con usted. Entonces este paquete en HTTP uno manda muchos requerimientos y si ya abrí una sesión de TLS, este handshake es lento, por lo tanto yo quisiera no tener que volverlo a hacer por cada invocación. Pero muy importante también en el clan Hello es la información de qué voy a poder realmente hacer. El server me devuelve una respuesta definiéndome varios temas que son muy importantes. En la segunda respuesta van todos estos datos, no es una y después manda otro pedacito, sino que van todos estos. El server responde con un hola, envía su certificado, envía un tema muy importante que es los primeros datos para el intercambio de la llave y una finalización de que ya no tengo nada más que decir en esta primera iteración. Dependiendo de cómo yo tenga configurado el servidor, yo puedo necesitar autenticación mutua. En ese sentido, cuando en TLS hablamos de autenticación mutua, es que el servidor envía certificado, pero el cliente también envía certificado. Cuando ambos presentan certificado, se llama autenticación mutua y cada uno va a utilizar la información de llave pública privada la llave pública del otro para las operaciones criptográficas que vamos a hacer a continuación. Cuando estamos en un browser, no cuando estamos dentro de un microservicio llamando a otro microservicio, cuando estamos en un browser es normal que uno no envíe un certificado
personal, sino que envíe, solo se obtenga el certificado del servidor. Verificar que el servidor que me entregó el certificado tenga el mismo nombre del DNS que yo acabo de invocar es lo que se llama Certificate Pinning, que es una verificación que debería hacerse siempre, porque yo puedo estar hablando con www.bcsoft.com y alguien en la mitad puede decir, uy, voy a crear un certificado que se llame www.bcsoft.co, no com. Listo. Y voy a cambiar el DNS y voy a hacer que la gente de com llegue al IP de com, de co. Y como no puedo obtener el certificado de bcsoft.com porque ya se lo dieron y ya lo tiene bcsoft, voy a obtener un certificado a nombre de algo de ese nuevo dominio y efectivamente voy a entregarle a la gente un certificado válido, pero que no corresponde a lo que se espera. Por eso yo siempre debería, como cliente, verificar que a la máquina que yo lance la invocación es la misma identidad que viene en el certificado. Por lo tanto, las identidades en los certificados deberían estar asociados en el mundo de la navegación tradicional de HTTP a DNS. Cuando yo estoy en un mundo menos de browser y más de microservicio hablando con microservicio, ahí es más normal que no solamente hago el certificate pinning, sino que yo debo presentar como cliente el certificado al servidor. Listo. Después del tema de certificado, que es el paso 3 de obtener el certificado para tener la llave pública del servidor y utilizarla para las operaciones de llave pública privada, viene cuál va a ser el algoritmo de intercambio de llaves. Hay varios algoritmos de intercambio de llaves, en esencia hay dos, pero deberíamos usar solo uno, que es el que voy a mencionar hoy, porque pues, es el que preguntan también cosas. Diffie-Hellman es el algoritmo que utilizamos para intercambio de llaves. Es un algoritmo muy antiguo, tiene 50 años. Posterior a él, Rives, Samir y Adler inventaron otro mecanismo de intercambio de llaves. Pero realmente el que se debe utilizar es Diffie-Hellman. Ya vamos a hablar de Diffie-Hellman. Ese algoritmo de intercambio de llaves necesita que se comparta cierta información. Por lo tanto, en el paso 6 yo tengo que invocar la información que necesitamos intercambiar para Diffie-Hellman. Y acá, dentro de la primera comunicación, un tema muy importante era la especificación de la suite de cifrado que vamos a utilizar. Eso me lo mandó desde el principio el servidor diciendo, yo tengo esta lista de posibles suite de cifrado que vamos a utilizar para la conversación entre los dos, incluyendo el haber dicho, a mí me gusta usar Diffie-Hellman o no, me toca usar RSA y de qué tamaño son las cosas. Pero el cliente puede decir, no, yo no soy capaz de usar el algoritmo en el primero que usted quería, de los 10 que usted me mandó, yo quiero el cuarto. Y entonces cambio el algoritmo de cifrado, vamos a usar el cuarto. Y ya la información que mandó el cliente es suficiente porque como mandó ya la información para intercambio de llave, solo falta que yo reciba la información del servidor para intercambio de llave. Con esto este señor puede calcular acá cuál va a ser la llave simétrica que vamos a utilizar, la llave compartida. También acá, desde la información que recibió acá, ya pudo compartir, calcular la llave. Y aquí estamos ya trabajando con simplemente cifrado de la información simétrico. Por lo tanto, TLS simétrico, sí, claro. No, pues que llave pública privada, no, llave pública privada solo se usa en el handshake. Listo.
TLS funciona así, SSH funciona parecido. Eh, Parecido desde el punto de vista de que también tenemos un handshake, pues, no de los algoritmos. Habíamos hablado del intercambio de llaves y específicamente del intercambio de llave tipo Diffie-Hellman. ¿Qué es Diffie-Hellman? La idea de Diffie-Hellman es lo que está representado en este dibujo que plantea que realmente Alice y Bob van a basarse en algo común al principio, van a calcular con una información que solo Alice conoce, el rojo, y solo Bob conoce y que nunca va a compartir, que es su llave privada, privada no compartida, no es privada pública, no, es privada, es totalmente privada. Y Bob solo va a usar su privada y Alice solo va a usar su privada, pero en base a lo que se compartieron al principio van a obtener una información que se puede compartir de forma pública, porque aunque yo conozca y oiga este mensaje, no voy a poder deducir de forma fácil ni cuál es la llave privada de Alice, ni, ni, ni cuál es cuáles son los datos necesarios bueno, realmente esto es lo único que interesaría averiguar, cuál es la llave privada, ni cuál va a ser el resultado final. Cuando compartimos, esta persona recibe el naranja y esta persona recibe el azul y lo volvemos a mezclar doble vez con mi llave, ambos vamos a obtener un secreto que es común. Este algoritmo ha venido funcionando en los últimos 50 años. Es admirable que un algoritmo antiguo se comporte tan bien. Felicitaciones para los señores Diffie y Hellman. Y se basa en una función relativamente simple, donde tengo un valor g, que muchas veces lo llamamos el generador, elevado a una potencia a, va a ser el secreto, y que lo vamos a hacer módulo de p, que es un primo. La comunicación inicial, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos algo que estar de acuerdo al principio? La comunicación inicial va a estar de acuerdo en que vamos a usar el mismo G y el mismo P. ¿Sí? P es un número primo grande, al menos de 2048 bits, o más grande que eso. ¿Qué es lo privado? El privado es el A. Y efectivamente la operación matemática va a permitirme que yo al final esté tranquilo de que vamos a tener un secreto. ¿Cómo hacemos para definir de forma fácil cuál es el P y cuál es el G? Bueno, esto es simplemente la matemática para demostrar cómo funciona Diffie-Hellman. G a la A módulo P, si G es 11 y P es 13, pues la función va a ser 11 a la A módulo 13, y supongamos que A tiene 5, 11 a la 5 módulo 13 va a dar 7, 11, Bob va a tener otro número que va a tener que, pues, él se inventa su propio número, 11 a la 6 va a ser 12. El 7 se comparte, Alice le envía a Bob el 7 y Bob le manda a Alice el 12. Alguien en la mitad va eavesdrop, alguien que está escuchando acá, en la mitad va a obtener el 7 y el 12, pero con solo eso no va a poder matemáticamente deducir qué es lo que está sucediendo, mientras que para los otros es súper fácil tomar el 12 a la misma potencia, 5, módulo 13 le va a dar 12, 7 a la misma potencia, módulo 13 le va a dar 12, ambos ya conocen el 12, y mientras estaba calculando, a ver si logra romper eso, ellos ya tienen el 12 y pueden ya hacer a este lado con la llave 12 y este descifra con el 12 y la respuesta se la envía. Esto es Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, si se mantienen los datos y no cambiamos nada, tiene un problema.
ya no tiene forward secrecy para la siguiente comunicación que hagamos 2 meses después. Y ha tenido 2 meses para calcular con los datos que tiene. Por lo tanto, el Diffie-Hellman original no cumple con secreto en futuro, forward secrecy. Pero si le cambiamos y le incluimos algo efímero en la mitad para cambiar algo de esto, efectivamente, cada vez que calculemos, podemos calcular un nuevo número. Por lo tanto, Diffie-Hellman, como se entiende actualmente, siempre tiene una E al final para decir que es ese que tiene forward secrecy. Listo. Diffie-Hellman se define tradicionalmente hablando del grupo. El grupo 1 define que vamos a utilizar un tamaño de 768 bits para el módulo, o sea, el primo grande. Grupo 2024, grupo 5566, grupo 14 2000. Y efectivamente en los primeros RFC, en donde usábamos simplemente RSA como mecanismo de la generación de los números, pues estábamos tranquilos con que aumentando el número de Diffie-Hellman, aumentábamos el tamaño del primo. Eso es válido y me parece que hacen alguna pregunta asociada de si aumenta el tamaño del grupo, está aumentando el tamaño del primo. La respuesta es sí, hasta el 14. No sé qué documento habrán leído los que hicieron la pregunta, pero eso dejó de ser cierto desde hace muchos años cuando introdujeron otro mecanismo de qué tipo de llaves vamos a utilizar. Y a partir de que empezamos a utilizar curva elíptica, evidentemente, como yo les había mencionado, los tamaños de curva elíptica usan una llave mucho más pequeña. A partir del grupo 19 no es cierto, aunque la pregunta, yo creo que esperan que ellos respondan que aumentando el grupo se aumenta el tamaño del primo. Pero a partir o se aumenta la seguridad, porque es más grande el primo, obvio, y más difícil hacer un trabajo en la mitad de poder deducir eso, obvio. La verdad es que el grupo 19, uno podría pensar, no, cada vez que aumenta el número es más seguro. No, el grupo 19 es más o menos parecido, inclusive como el 13 por allá. Ahora, el 20 sí es más fuerte que el 14, claramente. Claramente no porque se pueda deducir de acá, sino claramente porque 384 bits en curva elíptica hacen más que 2048. Pero eso es porque matemáticamente alguien se sienta a hacer esos cálculos de estimar más o menos a qué corresponde. Siempre son estimaciones. Luego, si preguntan que si aumentando el grupo aumenta el tamaño del primo, se puede decir que pues hasta el grupo 14 sí, ¿sí? Entonces olvídense de pronto de la existencia de estos si les preguntan algo como eso. ¿Cómo es el asunto? Es que, porque para uno le dicen ahí el tamaño del módulo. No, esta gráfica me parece que es muy diciente para decir, vea, es que no es solo el tamaño, es el primo. Cuando estamos, este es grupo 16, ¿sí? Por acá. Y es un primo que es 2 a la 4096 menos 2 a la 4032 menos 1 más 2 por 3066 pi más este numerito, y el hexadecimal de esto es este y el generador es 2. Luego queda claro que efectivamente, en vez de mandarnos y transferirnos esto cada vez que necesitamos, simplemente levantamos la mano y decimos yo soy grupo 16, que es mucho más cómodo, más rápido, y efectivamente ya todos
en la implementación conocen estos datos. Por lo tanto, pues si voy a hacer una implementación en Java, pues yo no tengo que ponerme a introducir esto como una constante, porque eso lo conoce ya Java a la implementación, obvio. Luego, pues hay un conocimiento que simplemente en el intercambio vamos a definir, yo soy grupo 16. Listo, esto era lo que queríamos transmitir de criptografía, espero que les sea útil.